Muchas gracias a la red de Club BP y también muchas gracias a nuestros patrocinadores, Fundación Alberto Balleres, Fundación FEMSA, CERTUL, Fundación CERTUL, The Lego Foundation, Tenaris Tamsa, Fundación Caluz, Fundación Televisa y Promotora Social. Muchas gracias a todos ellos y también a Club BP por todo el apoyo en la difusión. Buenas tardes, maestro Germán de Ojo de Agua en el Estado de México. Pues bueno, siendo las 4:05 del día de hoy, 7 de julio, buenas tardes a todos. Muchas gracias por su apoyo contestando la encuesta. El día de hoy tenemos nuestro segundo webinar. El webinar es parte de un ciclo que estamos haciendo desde Clase en Casa, de la Cumbre de Líderes en Acción por la Educación. Esperamos sea de su agrado y en esta ocasión nos está acompañando la maestra Emiliana Rodríguez de Atentamente. Ella es socia fundadora y directora de Educación de Atentamente Consultores. Ella ha trabajado en temas de desarrollo curricular, formación docente y la vinculación entre la investigación científica y práctica pedagógica en la educación socioemocional. Desde Atentamente también ha desarrollado e impartido diversos programas de educación socioemocional en el ámbito educativo, así como en empresas e instituciones gubernamentales. Ella es maestra en mente, cerebro y educación por la Universidad de Harvard y licenciada en física por la UNAM. Muchísimas gracias a la maestra Emiliana Rodríguez por acompañarnos en esta ocasión con la conferencia del segundo webinar de Clase en Casa. Bienvenida, maestra Emiliana Rodríguez. Muchísimas gracias por acompañarnos y te cedo el micrófono. Muchísimas gracias, Monse. Muchísimas gracias a todos los que están aquí el día de hoy. Es muy emocionante poder compartir este material con todos ustedes y gracias por la invitación a Clase 2020 y también a Club EP. Y el día de hoy vamos a hablar sobre cómo influyen las emociones, nuestras emociones, en el desarrollo de los infantes. Y este es un tema sumamente importante porque, como todos sabemos, estamos pasando por un momento crítico. Estamos viviendo una crisis de salud, que por supuesto empezó como una crisis de salud física, pero ahora lo que estamos viendo es que también esta es una crisis de salud mental. Entonces me gustaría que exploráramos un momentito qué significa esto y para eso les voy a compartir mi pantalla, compartirles una presentación. Denme un segundo. Entonces me imagino ya están viendo ustedes mi pantalla y espero que ahora ya la puedan ver completa. Sí. ¿Sí? Perfecto. Muy bien. Entonces, les decía que estamos en este momento crítico, ¿no? Que vivimos una crisis de salud. Y la salud no simplemente se trata de estar libres de enfermedades, sino de hecho, según la Organización Mundial de la Salud, estar sanos es un estado de completo bienestar físico, mental y social. Y en particular, la salud mental es un estado de bienestar en el cual, dice aquí, el individuo es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida, que ahora las tensiones normales se han visto acrecentadas, ¿verdad? Y podemos trabajar de forma productiva, fructífera, y somos capaces de contribuir con nuestra comunidad. Entonces, la intención es que el día de hoy, en este webinar, aprendamos algunas estrategias para realmente poder cuidar la salud mental de nuestros pequeños y también la salud mental de nosotros, que veremos que es esencial para que lo otro suceda. Entonces, quisiera preguntarles, ¿cómo se han sentido estos últimos días y cómo se ha sentido principalmente a raíz de la pandemia? Entonces, Monse, te pido si podemos poner la encuesta para que nos compartan qué emociones han sentido en estos últimos
días, en estos últimos meses, de hecho, que llevamos esta situación particular. Aquí tienen algunas opciones. Les pido que elijan la que han sentido con mayor frecuencia. Probablemente hemos sentido muchísimas emociones, ¿verdad? Pero tal vez han notado que en estos últimos días, estas últimas semanas, ante lo que estamos viviendo, hay alguna emoción que empieza a ser más frecuente. Hay alguna emoción tal vez que antes sentían que la tenían más en regla y que ahora a lo mejor ha crecido. Entonces les pido que por ahí, por favor, voten en esta encuesta. Y Monse, si me puedes ir contando qué vemos de nuestros participantes. Claro, Emiliana, dame unos segundos. Sí. Y aquí entre estas emociones, pues vemos alegría, miedo, agradecimiento, incertidumbre, amor, angustia, ansiedad, tristeza. Muchas emociones, ¿verdad? Y luego cuando nos pregunta la gente, ¿cómo te sientes? ¿Qué decimos? Pues bien, o más o menos. Te cuento, Emiliana, que sí. estamos con un 45% en incertidumbre. Incertidumbre, claro. Le sigue un 21% en ansiedad y un 16% en agradecimiento. Ok, súper interesante. Muchísimas gracias. ¿Quieres que la detengamos para que nos aparezca? Sí, por favor. Entonces, he tenido la oportunidad de hacer esta pregunta a miles de personas en los últimos días y también ahora quisiera preguntarles, pues, ¿cómo influyen en ustedes estas emociones, no? Todos ustedes que han sentido esta incertidumbre, esta ansiedad, por ejemplo, ¿cómo influye en su cuerpo? ¿Cómo influyen sus relaciones con otros? ¿En dónde ustedes notan que influyen estas emociones? Entonces, les decía que lo que hemos recogido también de otras encuestas de otras personas, pues es al igual que ustedes, ¿no? Si ven aquí, resaltado, estos son los resultados que hemos obtenido, muchísima incertidumbre, muchísima ansiedad, también ha salido cansancio, miedo, enojo, tristeza, sentirnos saturados, sentirnos encerrados, ahí estamos viendo los resultados, ¿no? La incertidumbre, sobre todo aquí, es la que tenemos más alta, algunos tristes, alegría también, por supuesto, salido, agradecimiento, tiene un alto porcentaje. Pero estas son emociones que hemos vivido todos a raíz de la pandemia. Y algo bien interesante es que cuando nosotros no sabemos lo que va a pasar, cuando sentimos esta incertidumbre, de hecho, algo que se genera es, por ejemplo, una respuesta de muchísimo estrés. Entonces, estos temas son muy importantes de empezar a analizarlos, porque de hecho influyen no solamente en nosotros y en nuestro bienestar, sino también en el de nuestros pequeños. Entonces, para empezar a entender cómo influyen las emociones en nosotros y en los pequeños, primero también me gustaría abordar, pues, ¿qué son las emociones? Todos dijeron, ¿verdad?, que sintieron alguna emoción, pero ¿qué es una emoción? A veces no es tan fácil, ¿verdad?, poder definirla. Algunos me dicen que, pues, es algo que se siente, que es como una respuesta, pero ¿qué exactamente es una emoción? Entonces, resulta que las emociones vienen del verbo latín emovere, ¿verdad? Entonces, nos ponen en acción, nos llevan a hacer cosas y por eso son algo tan importantes. Y son un proceso que sucede cuando sentimos que hay algo importante que está sucediendo en nuestra vida. Y lo más importante de las emociones es que se gestan procesos fisiológicos, o sea, hay reacciones en nuestro cuerpo. Por ejemplo, aquí en las imágenes podemos ver las reacciones de las emociones en la cara, ¿verdad? En el rostro. Pero no solo las emociones tienen efectos fisiológicos en el rostro, sino también en muchos procesos internos, incluso en el cerebro, que lo veremos más adelante. Se gestan cambios fisiológicos, psicológicos, que eso es algo que a veces se olvida. Las emociones se caracterizan también porque vienen con historias, con una manera particular de percibir el mundo y lo que nos está sucediendo. Por ejemplo, cuando nos sentimos muy enojados, puede venir la historia de
es que nunca me escuchas, siempre estás haciendo lo mismo, seguro lo haces para molestarme. Entonces, todas estas historias son a causa también de las emociones. Y por supuesto, como les decía, pues nos mueven a tener ciertas conductas para lidiar con la situación. Entonces es muy importante que cuando pensemos en emociones, tengamos en cuenta que son estos procesos que tienen estos tres componentes: físico, psicológico y también de conducta o de acción, ¿sí? Y para entenderlo todavía mejor cómo operan, me gustaría explicarles cómo es que operan las emociones en el cerebro, ¿sí? Y cómo entintan de alguna manera la manera en que percibimos el mundo y nos mueven también a ciertas acciones, sobre todo cuando estas emociones nos controlan, ¿sí? No es que las emociones en realidad nos controlen, pero a veces nos sentimos así, ¿cierto? Cuando, por ejemplo, es mucha ansiedad la que sentimos, es justamente con la ansiedad tienes el deseo de hacer cosas, de resolver, de preguntar. Cuando estás muy enojado, por ejemplo, a veces dices y haces cosas de las cuales te arrepientes. Para cuando te diste cuenta, ya dijiste algo, ya mandaste un mensaje que era muy hiriente, ya mandaste ese correo. Entonces, ¿qué pasa con esas emociones? ¿Qué está pasando en nuestro cerebro y por qué tienen esa influencia tan fuerte y poderosa en nosotros? Bueno, resulta, aquí tienen una imagen de un diagrama del cerebro, pero también se los voy, si pueden ver mi imagen, me gusta mucho este modelo del cerebro que hago con la mano, donde lo que podemos ver es que cuando, por ejemplo, sucede algo importante para nosotros. ¿Qué es eso? A lo mejor vemos, por ejemplo, algo que nos dice que estamos en peligro. Puede ser desde un coche que no hayamos visto y que sentimos que nos puede atropellar, ¿verdad? Puede ser un perro que nos está ladrando. Puede ser también que de repente alguien junto a nosotros tose o nosotros mismos tosemos. O puede ser simplemente un pensamiento de, híjole, ¿qué tal que me voy a enfermar? ¿Qué va a pasar el día de mañana? ¿Qué voy a hacer si no se mejoran las cosas en mi trabajo? ¿Verdad? ¿Qué tendrá mi pequeñito que no se está comportando como siempre lo hace? ¿Será esto normal? Entonces, vienen esas señales que pueden ser externas o que pueden ser internas también. Y la parte del cerebro que reacciona es la que dice ahí emoción, afecto. Esa es una parte del sistema límbico, donde hay una estructura que se le llama la amígdala. De hecho, son dos amígdalas que están en el centro del cerebro y que en mi mano le voy a representar como mi dedo pulgar, ¿sí? Entonces, tengo ese estímulo externo. Alguien junto a mí tosa, ¿verdad? Y digo, ¡chin! Y entonces la amígdala reacciona y dice, peligro. Hay un riesgo aquí presente. Pero la amígdala está cubierta por lo que le llamamos la corteza prefrontal en el cerebro, que es la parte donde dice corteza prefrontal, regulación y cognición, ahí en el diagrama. Esa parte del cerebro es la que está encargada de tomar perspectiva, de pensar, recordar, planear. Sí, es la parte del cerebro encargada de todo el aspecto lógico, de todo el razonamiento. Entonces, la amígdala dice, peligro, pero la corteza prefrontal está unida y evalúa rápidamente la situación y a lo mejor, por ejemplo, dice, no te preocupes, estás tosiendo simplemente porque se le fue un poquito chueco el agua que está tomando. O está tosiendo porque hay una corriente de aire. No te preocupes. ¿Sí? Entonces la corteza prefrontal evalúa y si decide que no hay peligro, manda esa señal a la amígdala y la amígdala, se tranquiliza. Ese es un proceso de regulación emocional. Pero ¿qué pasa si la corteza prefrontal afirma que sí hay peligro? Por ejemplo, alguien tose, ¿no? Y la amígdala dice, peligro. Y la corteza prefrontal evalúa la situación y dice, está tosiendo y además no trae cubrebocas y seguro me voy a enfermar. Y entonces manda una señal de amígdala, estamos en una situación de peligro. Y entonces, ¿qué sucede con esa señal? Pues de hecho, la corteza prefrontal manda unas sustancias, se les llaman neurotransmisores, que literalmente le dan el poder de decisión a la amígdala. Es decir, se desconecta la comunicación entre la corteza prefrontal y entre esta amígdala, ¿verdad? Entonces, por eso pongo mi mano, antes estaban conectadas,
pero si la corteza le da el poder a la amígdala, ¡pum!, se desconectan estas dos. Y ahora el poder la tiene la amígdala, que es, como les decía, el llamado cerebro emocional. ¿Y qué hace ese cerebro emocional cuando tiene todo el poder? Pues básicamente, por eso les pongo esta imagen, es una metáfora de Bunga Bunga y Doctor Cerebro. Bunga Bunga es nuestra amígdala y Doctor Cerebro es la corteza prefrontal. Mientras Doctor Cerebro sabe qué es lo correcto, ha leído libros de inteligencia emocional, sabe la importancia de mantener la calma, de mantener los vínculos afectivos, etc. Bunga Bunga, que es la amígdala, solamente sabe hacer 3 cosas. Sabe atacar, congelarse o huir. Entramos en una modalidad que es como de sobrevivencia y donde literalmente, físicamente no tenemos todo el acceso a nuestros recursos cognitivos, de planeación, etcétera, etcétera. Sentimos que se trata de mí, de cómo sobrevivir y que estoy en una situación crítica, aunque no necesariamente sea así. Pero así es como está reaccionando todo mi cuerpo y así es como ahora estoy percibiendo la realidad, ¿sí? Por eso es tan importante conocer y regular nuestras emociones, porque a veces esta situación es muy útil. Por ejemplo, cuando estás realmente en un momento en que necesitas sobrevivir, pues por supuesto que no te sirve de mucho estar evaluando toda la situación, tienes que reaccionar rápido y ese es un sistema que te ayuda. Pero ahora que estamos en este momento de incertidumbre, como ustedes dijeron, donde tenemos una amenaza, ¿verdad? Este virus, pero no la podemos ver. Donde además estamos en contacto continuamente con otras personas, pero tampoco podemos ver sus emociones y sus intenciones porque tenemos que estar cubiertos por el cubrebocas para protegernos. Entonces, en esa situación, es muy natural que nuestra amígdala lea más peligro donde no necesariamente lo hay, ¿sí? Y entonces empezamos a entrar en esta situación de sobrevivencia y no estamos pensando ni tomando la perspectiva necesaria para resolver mejor las cosas. Y esto, por supuesto, tiene impactos en muchas áreas de nuestra vida, como les platicaba hace rato. Esto tiene impacto en nuestra salud, tiene impacto también en las relaciones personales, en el aprendizaje, ¿no? Cuando un niño, por ejemplo, está ansioso, tiene miedo y está en esta situación de sobrevivencia, pues le preguntas cualquier cosa y literalmente no tiene acceso a sus recursos cognitivos. También esto afecta el desempeño y afecta el bienestar en general. ¿Se acuerdan que el bienestar además está ligado a todo este concepto de salud que leíamos de la Organización Mundial de la Salud? Y me gustaría pausar un momentito en este tema del bienestar, porque esto es algo que todos queremos. Y si pensamos en cuál es nuestra misión, ¿verdad? Con los niños pequeños, con los infantes, pues es sin duda el poder promover su bienestar. Y cuando estamos en estas situaciones críticas que estamos enfrentando, a veces no sabemos muy bien cómo hacerlo. Entonces, para esto es muy importante recordar que el bienestar tiene diferentes dimensiones. Esto es un modelo del doctor Rafael Vizquerra, especialista en educación socioemocional, que me gusta mucho porque nos recuerda que el bienestar, por supuesto, tiene una dimensión material que tiene que ver con poder tener vestido, casa, comida, etc. Hay una dimensión del bienestar que es física, que se refiere a esta salud física de la que hablábamos y que pues ahora tenemos una crisis al respecto. Habla también del bienestar de una dimensión social, que tiene que ver con nuestros vínculos y nuestras relaciones. Hay una dimensión del bienestar que le llamamos profesional, que tiene que ver con este gozo que nos genera a nosotros y lo podemos ver desde los niños pequeñititos, el gozo que sentimos cuando logramos algo, por ejemplo, ¿no? Y hay una dimensión de bienestar que a veces se nos olvida y que es el foco de este taller, bueno, este webinar, ¿no? Que es el bienestar emocional. ¿A qué se refiere el bienestar emocional? El bienestar emocional quiere decir que aun cuando estás en una situación adversa como la que vivimos, por ejemplo, ahora, puedes mantener una dimensión de calma, una dimensión de conexión con las otras personas, de empatía, ¿verdad? Puedes tomar perspectiva de las situaciones y mantener un sentido de dirección que te hace seguir adelante y que te hace recuperarte fácilmente de la adversidad. Y esto es algo realmente importante y que a veces no tomamos tan en cuenta. Y cuando pensamos, por ejemplo, en mantener el bienestar
propio y de los niños pequeños, o promover el bienestar, por ejemplo, en un ambiente, ya sea en escolar o en la familia, a veces nos concentramos mucho en la parte cuidar lo material, cuidar la salud física, ¿no? Cuidar, ojalá, las relaciones, ¿no? Ver que sí estamos avanzando, que sí estamos teniendo los logros que necesitamos. Pero el bienestar emocional es importantísimo porque una persona puede tener todo materialmente, puede estar sana, puede estar acompañada por sus seres queridos, puede tener un trabajo magnífico, pero aún así sentirse tremendamente ansiosa, desesperanzada, con miedo, ¿verdad? Al grado, por ejemplo, de lastimar a otros o de lastimarse a sí mismo. Entonces, el bienestar emocional es muy importante y además es algo que está en nuestras manos. Y el bienestar emocional es algo que se comienza a cultivar y a desarrollar en los primeros años de vida. Entonces, ¿qué podemos hacer para promover este bienestar emocional, por ejemplo, en los niños? ¿De qué depende y cómo está conectado con nosotros? Algo que hemos visto, por ejemplo, desde el punto de vista de las neurociencias, es que en los primeros años de vida, que es cuando el cerebro se está formando, se forma realmente la arquitectura cerebral, hay millones y millones de conexiones neuronales que suceden cada instante. En esos momentos, por ejemplo, algo que puede dañar el sano desarrollo del cerebro es justamente los eventos prolongados. Y cuando no hay un adulto que pueda contener los eventos de estrés en los niños pequeños. Entonces, así como nosotros, cuando vemos una amenaza, ¿verdad? La corteza prefrontal dice peligro y le da todo el poder a la amígdala y entonces nos ponemos en ese estado de sobrevivencia. Los niños pequeños también, cuando perciben una situación de peligro, que además para ellos, pues como no pueden leer las cosas, no se pueden mover muchas veces cuando son muy pequeñitos por sí mismos, ¿verdad? Muchas cosas que para nosotros pues son naturalmente, digamos, nos sentimos a salvo o seguros, para ellos son una fuente de estrés. Y el estrés, cuando es prolongado y cuando no hay una persona que le puede dar contención a los niños pequeños, se vuelve estrés tóxico. Y este estrés tóxico afecta a las áreas del cerebro que están en pleno desarrollo y áreas del cerebro importantísimas relacionadas con el desarrollo del lenguaje y con habilidades, por ejemplo, justamente de regulación, tanto de emociones como regulación del comportamiento en general. Entonces, en esa imagen ustedes pueden ver, por ejemplo, que cuando los niños y niñas están en esas situaciones estresantes y, por ejemplo, si un adulto está en la misma situación y no es capaz de darle esa contención, podemos caer en este problema del estrés tóxico. ¿Y cómo podemos, por ejemplo, entonces promover este bienestar emocional? Por un lado, entendiendo y disminuyendo, previendo los efectos negativos del estrés tóxico, pero por otro lado también hemos visto que si nosotros nutrimos a los, no nutrimos, sino cultivamos lazos amorosos con los niños pequeños, entonces esos lazos, los momentos de alegría, de conexión que tenemos con ellos, influyen justamente positivamente en el desarrollo del cerebro. Vemos, por ejemplo, que ahí en la imagen lo que ven son las áreas del cerebro que son estimuladas cuando hay estos vínculos amorosos. Y son justamente también las áreas del cerebro que se ven afectadas por el estrés. Entonces, la manera de proteger, de cultivar ese bienestar emocional también los niños pequeños es prevenir el estrés tóxico y fomentar estos vínculos amorosos. Y esto es súper importante en toda la vida, pero sobre todo en los primeros años. Lo que podemos ver aquí, esta es una gráfica que mostraron de la OCDE, Andreas Schleicher, donde se ve claramente que el cerebro se va desarrollando de manera distinta conforme vamos creciendo. En los primeros 3 años, las áreas del cerebro que mayormente están en desarrollo son las áreas del cerebro relacionadas con el desarrollo emocional y el control emocional, y por otro lado también las del lenguaje. Y conforme vas avanzando
en edad, entonces empiezan a activar otras áreas del cerebro que se promueven el desarrollo de otras habilidades y la plasticidad o la capacidad de desarrollar nuevas cosas en áreas, por ejemplo, de control emocional van disminuyendo con los años, ¿sí? Entonces, en los 3 primeros años de vida, por ejemplo, es donde se construyen estos patrones emocionales que luego nosotros asociamos mucho con la personalidad, aunque son en realidad maleables a lo largo de toda la vida, pero que son importantísimos para poder lidiar con situaciones como las que vivimos hoy, pero también con todas las crisis y todos los retos a los que nos enfrentaremos juntos en los años venideros. Y otra razón por la que es importantísima promover este bienestar emocional en estos primeros años de vida, también la demostró un premio Nobel de Economía, James Heckman, cuando él investigó, por ejemplo, qué podíamos hacer, cuáles eran las edades vitales para que los niños y niñas pudieran desarrollar realmente todas sus competencias y potenciales y se pudiera disminuir la brecha de desigualdad. Entonces, ahí lo que él descubrió es lo que pueden ustedes ver en la pantalla. Ay, perdón. Aquí está. Déjenme mover tantito porque no puedo leerlo. Ahí está. Donde él decía, he estudiado los programas orientados a aumentar la capacidad de los niños y los más efectivos son los que promueven el autocontrol, son los que promueven la capacidad de regular las emociones, la orientación a un propósito, la no dispersión y la sociabilidad. ¿Sí? Esas son pruebas que él tenía. Y además, él demostró que cuando nosotros podemos invertir, por ejemplo, cuando se invierte $1 en promover el desarrollo emocional desde los niños pequeños en la primera infancia, eso tiene una ganancia de $11 después por todos los problemas que nos ahorramos cuando podemos asegurar este bienestar emocional desde las edades más tiernas. Entonces, algunos puntos esenciales que quiero recalcar para entender cómo podemos promover este bienestar emocional desde los niños pequeños es también reconocer que cuando los niños son pequeños entre los primeros 0 y 3 años, el sistema emocional que tienen apenas está en desarrollo y es el momento en que más se desarrolla, pero comienza siendo apenas muy básico. Y cuando, por ejemplo, ellos experimentan miedo, frustración, etcétera, y entran en esta reacción que les contaba, la respuesta de estrés, es muy importante que haya un adulto que lo regule, porque los niños pequeños que apenas están en desarrollo, la corteza prefrontal, ¿se acuerdan? Teníamos la amígdala y la corteza prefrontal que evalúa, bunga bunga y doctor cerebro. Entonces, la corteza prefrontal apenas está en desarrollo. Y de hecho, la corteza prefrontal es la parte del cerebro que más se tarda en desarrollar en los seres humanos. Se termina de desarrollar realmente hasta después de los 20 años. Y a lo largo de toda la vida sigue habiendo plasticidad cerebral. Seguimos pudiendo, digamos, transformar y cambiar las conexiones en nuestro cerebro con entrenamiento específico. Pero en esta etapa de la vida, cuando apenas se está desarrollando, si los niños pequeños, si los infantes entran en este estado de estrés, ¿verdad? De miedo, de ansiedad, etcétera, todavía su corteza prefrontal no les puede decir, cálmate, no pasa nada, aquí está tu mamá que te va a cuidar, o aquí va a pasar, esto es algo normal que les está pasando a todos. Ellos no pueden decir eso. Entonces necesitan que los adultos sí estemos centrados, sí estemos calmados y podamos de alguna manera prestarles nuestra corteza prefrontal para ayudarles a regularse. ¿Sí? Entonces eso es algo importantísimo, porque es a través del adulto que regula al niño que estas conexiones se comienzan a hacer y entonces podemos ver un sano desarrollo en las partes del cerebro que implican la regulación emocional en los niños. También es importante considerar estas etapas de desarrollo que vimos en la gráfica, por ejemplo, las habilidades sociales, no se cultivan, sino hasta, bueno, no se empiezan a manifestar o desarrollar plenamente, sino hasta aproximadamente el 2.º año de vida, ¿no? Entonces, al principio tenemos que enfocarnos en otras cosas.
Y algo importantísimo es que los vínculos amorosos son aquellos que promueven estas conexiones neuronales, promueven el sano desarrollo del cerebro y previenen los efectos del estrés tóxico. ¿Y cómo le hacemos para prestarles nuestra corteza prefrontal y para poder tener ese espacio de calma, de contención y los vínculos amorosos que son tan importantes cuando nosotros mismos estamos en esta situación de incertidumbre, de miedo, de frustración, de angustia, de tristeza que muchos de ustedes mencionaron? ¿Cómo hacemos en esos momentos? Ya sabemos que si nosotros estamos también, digamos, con nuestra corteza prefrontal capturada por la emoción, ¿verdad? Esto es algo, de hecho, que se contagia. ¿Cómo se sienten, por ejemplo, cuando alguien estresado está cerca de ustedes? Pues el estrés se contagia, ¿cierto? Cuando alguien entra enojado, todo el mundo como que también se siente. Entonces los niños perciben esto y por eso es tan importante que sobre todo en estos momentos críticos podamos tener estrategias para regular nuestras emociones, para poder tener una dimensión de calma que nos permita contener a los pequeños y para también poder tener esta dimensión que nos permite conectar, que nos permite tener estos vínculos amorosos, estos momentos de alegría, de aprecio, de agradecimiento con ellos, que sabemos que va a ser esencial para que la arquitectura de su cerebro y para su bienestar a lo largo de toda la vida. Y para esto les quiero compartir también que la neurociencia nos ha dado algunas herramientas muy útiles, que le llamamos el ABCD del bienestar emocional. Y eso es algo que la recomendación es que empecemos a trabajar nosotros como adultos primero para poder dar esos espacios de contención y ese vínculo amoroso con los niños pequeños. Y también estos ABCDs van a ser claves y esenciales para poder empezar a trabajarlos con los niños desde que son pequeñitos. Entonces, ¿de qué se trata el ABCD del bienestar emocional? Pues la A tiene que ver con que lo primero que hay que hacer cuando tenemos todas estas emociones es tratar de tener una mente atenta y calma, ¿sí? Entonces, ¿qué significa eso? Pues básicamente tenemos la capacidad de, en vez de tener una mente distraída y que salta por todos lados y que es capturada, además, por todas nuestras emociones, podemos mantener esta dimensión de atención, calma, a través de entrenamientos específicos. Podemos además también entrenar la B de bondad, que tiene que ver con nuestra capacidad de establecer estos vínculos amorosos aún en momentos difíciles. Y eso tiene que ver con cambiar el foco de atención de lo que yo necesito, lo que yo creo en este momento, a poder ver a los demás. Pero también la B de bondad quiere decir aprender a cultivar estos vínculos bondadosos conmigo mismo y también darme estos espacios para cultivar mi propio bienestar emocional y en todas sus dimensiones. La C es la C de claridad, que tiene que ver con poder tener una mente con mayor perspectiva, una mente que es curiosa y que cuestiona nuestros propios pensamientos y las propias historias que nos contamos cuando somos capturados por las emociones. Y la D es un sentido de dirección o propósito. Entonces, también tenemos muy claro justamente que estamos en un momento difícil y por eso la ola, ¿verdad? Que estamos viendo en la pantalla. Que estamos viendo un momento crítico, pero que nuestra meta realmente es el bienestar y que tenemos a nuestro cuidado el bienestar de muchísimos niños. Entonces, cuando podemos tener este sentido de dirección bien puesto y claro, eso también nos da perspectiva y es un elemento protector ante los efectos nocivos, por ejemplo, del estrés o cuando nos controlan estas emociones como la ansiedad, la angustia, la incertidumbre, etcétera. Y la imagen de aquí, finalmente, es porque estos ABCDs, si bien no nos van a hacer parar las olas, ¿verdad? Los retos que tenemos en la vida, es como el surfista, ¿no? Nos dan las herramientas internas para poder surfear todos estos problemas y estos retos y dificultades que estamos enfrentando hoy en día. Y para cerrar, me gustaría darles un pequeño ejercicio, una pequeña herramienta para entrenar la atención. Entonces, si les parece, esto va a durar un par de minutitos y lo que vamos a hacer es aprender a cultivar una mente más atenta y calma. ¿Y qué les voy a pedir que hagamos? Pues primero, que donde quiera que estén, traten de buscar una postura donde su espalda esté erguida
y el resto de su cuerpo esté relajado. ¿Ya asumieron esa postura? Muy bien. Ahora el segundo paso, les voy a pedir que por un momentito nos permitamos relajar el cuerpo y también relajar a la mente. ¿Qué significa eso? Los invito a que por un momentito demos juntos, hagamos 3 inhalaciones y exhalaciones profundas. Y al exhalar aprovechemos para relajar los hombros, relajar el rostro. Inhalamos y al exhalar profundamente, soltemos por un momentito los pendientes que tenemos. Y en la tercera inhalación y exhalación nos permitamos por un momentito solo descansar. Y ahora lo que vamos a hacer es simplemente atender a las sensaciones de nuestra respiración. Para ello les recomiendo sentir por un momentito su abdomen. Pueden incluso poner su mano para sentir mejor su abdomen. Y noten cómo se expande cuando inhalan y se contrae cuando exhalan. La mente usualmente está saltando de una idea a otra, de un estímulo a otro. Se va a los sonidos, se va a los pensamientos, a los pendientes. Esto es normal. Pero ahora en este ejercicio vamos a dirigir nuestra atención a estas sensaciones físicas del respirar, en el área del abdomen, o si lo prefieren en el pecho, o en el área de la nariz incluso, donde lo sientan con mayor claridad. Y cada vez que venga alguna distracción, sonidos, pensamientos, ideas, otras sensaciones, simplemente las notamos, las dejamos pasar y traemos de vuelta la atención a las sensaciones del respirar. Cada vez que me distraigo, lo noto, lo dejo ir y regresamos la atención a la respiración. Muy bien. Si tienen los ojos cerrados, pueden abrirlos. Pueden moverse un poquito, mover los hombros, la cabeza, estirarse un momentito. Tal vez a algunos les dio un poco de sueño con este ejercicio. Tal vez algunos de ustedes simplemente se distrajeron mucho. Si les pasó cualquiera de esas dos cosas, es normal. Porque nuestra mente, pues usualmente está muy agitada y está muy distraída. Y cuando tenemos todas estas emociones, ¿verdad? Incertidumbre, ansiedad, etcétera, pues todavía más se agita nuestra mente y nuestra atención salta de un lado al otro. Pero una técnica como esta, tan sencilla, de entrenar nuestra atención, tiene grandes efectos. Por ejemplo, esto se ha estudiado desde ya hace varios años en distintos ambientes, desde las neurociencias, la psicología, la salud, etcétera. Y hemos visto que este ejercicio tan sencillito mejora habilidades cognitivas, funciones ejecutivas que tienen que ver con la planificación, el razonamiento, la toma de decisiones, reduce el estrés y la fatiga emocional y la depresión, aumenta la creatividad, modifica el cerebro. Se ha visto que cuando nosotros, incluso siendo adultos, ¿verdad?, practicamos ese tipo de entrenamiento, el área del cerebro, la amígdala, que es muy reactiva, ¿verdad?, baja un poco su reactividad y se fortalecen las conexiones con el área de la corteza prefrontal, que es justamente el área de la regulación emocional. Entonces, sobre todo en estos momentos,
muy importante poder hacer eso. Y sabemos que si lo practicamos, podemos modificar nuestro cerebro. También es algo que fortalece el sistema inmunológico. Esto lo han visto, por ejemplo, justamente con personas a las que les ponen la vacuna de la influenza, y aquellas personas que que practican este pequeño entrenamiento diariamente generan más anticuerpos. Incrementa la efectividad de muchos tratamientos, fibromialgia, psoriasis, entre otros. También cambia la expresión de los genes. Se ha visto que esta técnica, tan sencilla como les decía, tiene también un efecto en una enzima que protege los cromosomas, es decir, que los cromosomas tienen que ver con la multiplicación de las células. Y entonces, el practicar esto ayuda a mantener esa enzima que se llama telomerasa saludable. Incrementa nuestra productividad y nos hace más felices. Entonces, esta pequeña técnica de entrenamiento de la atención es algo que realmente nos puede ayudar a promover nuestra salud mental, a promover nuestro bienestar emocional, a mantener esta dimensión de calma, que a partir de ella podamos establecer vínculos amorosos con los niños pequeños. Y también que el ambiente que generemos alrededor de ellos, las emociones con las que ellos estén sintonizando constantemente, pues no solamente sean de incertidumbre y ansiedad, sino como ustedes también tenían ahí, de agradecimiento, de amor, de apertura, de calma, de gozo. William James, uno de los padres de la psicología, decía: por el momento, aquello a lo que atiendes es tu realidad. Entonces, también cuando nosotros aprendemos a modular nuestra atención, por ejemplo, podemos también ser capaces de quitar la atención de esos pensamientos de incertidumbre que nos generan tanta ansiedad y que pueden activar esas reacciones de estrés cuando no las necesitamos, y podemos llevar nuestra atención, por ejemplo, a todo aquello que podemos apreciar. Y cuando estamos en presencia de niños pequeños, hay muchísimo que apreciar. Es el momento de apreciar la vida, de apreciar una sonrisa, de apreciar un rayito de sol, ¿verdad? Hay tantas cosas que apreciar. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo? Moviendo esta atención que determina nuestra realidad, como decía William James. Y para cerrar, entonces quería platicarles esta anécdota de Jonas Salk, que fue el creador de la vacuna de la polio. Entonces, la anécdota cuenta que 25 años después de que se descubrió la vacuna, le hicieron un homenaje al señor Salk y lo entrevistaron. Y le decía al periodista, le preguntaba: ¿qué estaría trabajando usted si fuera un joven científico, si estuviera ahorita iniciando su carrera? Y lo que Salk respondió fue: todavía me dedicaría a la inmunización, pero en el aspecto psicológico, en lugar del biológico. Y la gran noticia que les tengo es que si nosotros podemos cultivar este ABCD del bienestar emocional, ahorita solo vimos la A, pero ahorita les voy a dar algunos recursos y ya los tienen también en el chat. Recursos para cultivar no solo la A de atención, sino también la B de bondad, la C de claridad y la D de dirección. Si nosotros podemos cultivar estos ABCDs en nosotros y promoverlos con los niños pequeños, esto realmente puede ser algo que nos haga un poco más inmunes ante los embatimientos, ¿verdad?, de esta crisis de salud mental que estamos viviendo a causa de la pandemia. Entonces, los ABCDs realmente son factores que podemos nutrir desde los primeros años de vida y a lo largo de toda la vida para garantizar este bienestar emocional, para ser más resilientes y poder salir adelante frente a la adversidad. Y algunos de los materiales que estamos compartiendo con ustedes el día de hoy para que puedan conocer más técnicas y seguir con su entrenamiento, es un manual que está ya citado en el chat, pero es un manual que le llamamos el ABCD Salud Mental para Tiempos Difíciles. Y este manual lo pueden descargar gratuitamente ahí en el link que les están dando, o si prefieren tomarle una foto aquí y escanear con sus teléfonos este código QR, pueden tener este manual con ustedes donde podrán trabajar estos ABCDs. Otros recursos también que tenemos es que tenemos próximamente un taller gratuito que se llama Las emociones de mi bebé. Este está dirigido principalmente a padres de familia que tengan niños de 0 a 3 años. Van a ser 4 sesioncitas de 45 minutos los sábados de 11 a 11:45, porque sabemos que cuando tenemos un niño pequeño, pues tenemos poco tiempo, ¿verdad? Entonces, este taller gratuito lo vamos a comenzar el 18 de julio. Están todos invitados.
Y también ahí en la página, en nuestra página atentamente.com.mx, ahí se pueden inscribir a ese taller. Y también se pueden inscribir a un taller que comenzó apenas el día de ayer, que se llama Introducción a la Teoría y Práctica de la Educación Socioemocional, para todos aquellos que son agentes educativos o docentes y que nos enfrentamos a esta nueva normalidad. Entonces, ese taller está dirigido para todos los profesionales de la educación, para poder cultivar nuestras propias competencias sociales y emocionales basados en este ABCD del bienestar emocional, y también lo pueden asistir de manera gratuita a este taller próximamente. Finalmente, aquí les comparto algunos de los recursos que ya también tienen en el chat. Hay una guía para madres y padres de familia del desarrollo socioemocional, la base del bienestar. Esa está publicado por la Secretaría de Educación Pública, entonces la pueden descargar. El libro Entre Todos Nos Cuidamos, 10 acuerdos para estar bien, eso lo podemos trabajar con niños a partir de los 2 años. Educar desde el bienestar es un libro dedicado también a los profesionales de la educación, para que nosotros como adultos podamos desarrollar todas estas competencias. Y las emociones de mi bebé son justamente unas fichas de trabajo para papás y por supuesto también para agentes educativos, para poder trabajar todo este bienestar emocional en los niños pequeños, empezando por el bienestar emocional en nosotros mismos. Entonces, con esto voy a dejar de compartir mi pantalla y me encantará escuchar si hay algunas preguntas o comentarios del público. Muchísimas, muchísimas gracias, Emiliana, por esta conferencia. Sin duda, siempre es muy satisfactorio escucharte. Y bueno, el tema muy pertinente para la ocasión. Y sí tenemos algunas dudas. Tienen ya en su chat los links para las publicaciones que Emiliana compartió ahorita. En esta ocasión la maestra Gina no nos pudo acompañar, entonces yo estaré aquí apoyando con las preguntas. Y bueno, la primera pregunta que surgió al inicio del webinar es, Guadalupe Mercado nos pregunta si es cierto que el cerebro femenino es diferente del masculino y la neurona del lenguaje se desarrolla más en las niñas que en los niños. Esta es una pregunta interesantísima y de hecho me alegra que se haga porque también fue una pregunta que cuando estaba estudiando yo misma me hice y la verdad es que todavía no hay evidencia contundente que diga que los cerebros masculinos y femeninos son diferentes. Algo que es muy interesante es que pues el cerebro se comienza a formar, como les decía, o sea, digo, ya naces con el cerebro, pero los primeros años de vida y a lo largo de toda la vida se va formando en función de tus relaciones y de lo que haces. Entonces, la socialización y la cultura que tienes, pues hace que se formen ciertas conexiones, ¿verdad? Y hay claramente una socialización diferente para hombres y mujeres. Pero aquí la pregunta es si es algo biológico o si es algo por socializado, digamos. Y dado que no hay evidencia realmente de que sea algo biológico, más bien parece que las diferencias que luego se pueden ver son por la socialización. Muy interesante, Emiliana. Muchas gracias por la respuesta. Ahora vamos con Miguel Becerra. Miguel Becerra nos pregunta, ¿cómo bajar el estrés tóxico de los niños cuando el padre de familia está emocionalmente trastocado por esta situación de desempleo, incertidumbre laboral o sobresaturados de información que le angustia? Exactamente. Entonces, por eso es tan importante poder nosotros promover que en el entorno familiar, que los adultos que están alrededor de los niños, podamos tener herramientas de regulación, ¿no? Este es el enfoque realmente y lo que les quiero comunicar en esta conferencia, que es muy importante que nosotros como adultos podamos aprender a regularnos y que hay técnicas para hacerlo, ¿no? Por eso les compartimos este manual. Pero efectivamente hay situaciones, por ejemplo, en las que nosotros no podemos tener contacto con las familias por una u otra razón, no está en nuestras manos, pero algo que también les quería decir es que se ha visto que con al menos un adulto que pueda tener contacto con los niños pequeños y que pueda ser esa figura de apego seguro, de vínculo, de calma, etcétera, esto ya hace una gran diferencia. Y por eso luego también decimos que los agentes educativos pues pueden salvar vidas, porque situaciones muy vulnerables, cuando los niños están donde la familia no les puede dar ese apoyo, si tenemos otra persona, ¿no? Un profesional de la educación que puede hacer ese vínculo,
puedes marcar la vida de ese niño realmente. No había prendido mi micrófono, ahora sí. Ahora, Elena nos pregunta, ¿qué se desarrolla primero, las habilidades sociales o las habilidades emocionales? Al principio, los primeros 3 años de vida, sobre todo el primero, de los 0 a los 2 años, se forman primero las estructuras emocionales. Los niños empiezan a generar patrones, por ejemplo, si cuando su papá llega, azota la puerta, pero llega y con una sonrisa, ¿no? Entonces empieza a hacer ese tipo de asociaciones. Los niños primero son muy, muy básicas y a partir de los 2 años empiezan a desarrollarse habilidades más complejas como las sociales, ¿no? Entonces empiezan a demostrar empatía, etcétera. La empatía, de hecho, empieza a demostrarse desde los 8 meses, pero ya la capacidad, por ejemplo, de tomar turnos, de compartir, etcétera, ya eso es a partir de los 2 años podemos verlo. Y aunque está, digamos, mapeado en la generalidad, sí quiero decir que cada niño es muy diferente. Entonces, es importante, digamos, nos ayudan estas etapas de desarrollo como a prever algunas cosas, pero no son así como prescriptivas para todo mundo, ¿no? Las podemos usar de guía o las podemos usar de referencia, pero cada niño tiene su propio ritmo de desarrollo. Y justo sobre esto, Rubén Alfaro nos comenta que es muy importante el impacto que los agentes educativos tienen y los cuidadores, ¿no? Claro. La siguiente pregunta sería de la maestra Pilar Medina sobre la actividad que tuvimos ahorita de, de la atención, ¿no? Que si estos ejercicios ayudan para quienes sufrimos de migraña y cuándo se debe de realizar estos ejercicios y para qué, o sea, si van a surtir efecto, ¿no? Claro que sí, excelente pregunta. Entonces, la idea de este tipo de ejercicios es que son un entrenamiento, no son como una aspirina, ¿no? No es así como que estoy enojada o estoy muy estresada o me está empezando a doler la cabeza y entonces hago el ejercicio y me va a quitar. Es más bien un tipo de entrenamiento. Entonces, así como cuidamos nuestra higiene física, ¿verdad? Y más en estos tiempos, si nos lavamos los dientes 3 veces al día y las manos, así tenemos que también que considerar este tipo de entrenamientos. Estos son como entrenamientos que nos ayudan a tener una higiene mental básica y los podemos practicar, por ejemplo, yo les recomiendo 10 minutitos en la mañana, cuando despiertan, ¿no? Poder despertar, calmar la mente y a partir de ahí empezar mi día. Antes de dormir es muy útil porque también en estos momentos de estrés, incertidumbre, ansiedad, estoy segura que muchísimos de ustedes también están teniendo problemas para dormir, ¿no? Entonces, esta técnica, si la pueden practicar 10 minutos antes de ir a la cama y llevar la atención a las sensaciones físicas de la respiración, es muy importante lo físico, porque se ha demostrado que cuando nosotros ponemos atención a las sensaciones en el cuerpo, entonces entra en activación en un área del cerebro que compite con el área del cerebro que está generando todo este diálogo interno y wiri wiri, qué pasará, etcétera, que alimenta las emociones, ¿no? Entonces, en la mañana y en la noche un poquito, si podemos a lo largo del día también hacer algunas pausas conscientes y practicarlo, eso va a ser muy útil. Se ha demostrado que si ustedes practican 20 minutos diarios esta técnica por 8 semanas, ya se ven cambios significativos en el cerebro, en las áreas de regulación emocional. Muchísimas gracias por esta respuesta, Emiliana. Ahora, nos preguntan que hoy en día, y más en esta situación de cuarentena y COVID, observamos que los niños usan la tableta y el celular por periodos prolongados. ¿Cómo afecta el uso de estos dispositivos en su estado emocional? Claro, pues es muy importante también ver, por ejemplo, las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, es que en los niños pequeños, en los niños de 0 a 4 años, se evite, de preferencia en su totalidad, el uso de los dispositivos electrónicos, ¿no? Sabemos, por ejemplo, que todas estas habilidades de empatía, etcétera, y estos vínculos que se generan, que fortalecen el desarrollo del cerebro, se hace de humano a humano, pero no sucede cuando hay una pantalla de intermediario. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta, pero también poder ser, digamos, también compasivos y flexibles con nosotros. Por ejemplo, si podemos usar la pantalla para conectar con algún familiar, etcétera, esto está perfectamente bien. Y,
Y pues si en algún momento necesitamos usar eso, porque pues sabemos que ahorita estamos en una situación crítica, ser muy cuidadosos de qué estamos viendo con los niños y de preferencia buscar que haya un tipo de interacción. Si está la pantalla o el dispositivo enfrente, que podamos interactuar con ellos y de alguna manera que no simplemente se queden hipnotizados, ¿no?, con lo que está pasando enfrente. Entonces esa sería la recomendación principal, ya cuando los niños son más grandes, 4, 5, 6 años, también limitar el tiempo de pantallas, pero sobre todo cuidarlo y buscar ese momento interactivo. Perfecto, Emiliana. Muy pertinente para para este momento que estamos viviendo. Claro. Ahora, me comentan que si existe algún daño neurológico en un adulto que presentó estrés tóxico en la infancia. Más que daño neurológico, lo que hemos visto es que cuando hay estrés tóxico en la infancia, por ejemplo, los circuitos relacionados con la regulación emocional no se desarrollan bien. ¿Esto qué quiere decir? Que tienes una amígdala muy reactiva. Entonces, ves retos y ves amenazas, o sea, más que las personas normales, ¿no? Entonces, estás constantemente a la defensiva y eso se puede manifestar, por ejemplo, con violencia, con dificultades para relacionarte con otras personas, y con conductas básicamente que te llevan a un estado de sobrevivencia. Entonces, que se vuelve también una situación como muy autocentrada, en la que básicamente lo que rige es el yo, lo mío y tengo que sobrevivir. Y por supuesto, pues esto tiene consecuencias en el aprendizaje, en las relaciones con otros, incluso en las decisiones que tomamos, decisiones éticas, por ejemplo. Y por eso es tan importante que conozcamos esto para poder evitar, ¿no?, los efectos del estrés tóxico y entonces ese ciclo que se va dando en las sociedades, ¿no? Tenemos niños que tienen estrés tóxico y eso da adultos que tienen estas propensiones, ¿no? Si eres un papá así, pues es posible que tengan más estrés tóxico, entonces hay que cortar por eso ese ciclo. Pero no es daño neurológico, solamente es una diferencia en el desarrollo. Muchísimas gracias, Emiliana. Ahora, ¿cómo captar la atención, nos pregunta Nancy, de los pequeños nuevamente e incrementar el tiempo en sus periodos de atención? Por la cuarentena, muchos papás le han comentado que la atención ha disminuido. Sí, eso también tiene que ver pues con el estado emocional, ¿no? Entonces, les recomiendo mucho que puedan asistir al taller que vamos a dar a partir del 18 de julio para ver cómo trabajar con los niños pequeños y con los bebés, porque se pueden hacer muchos juegos con ellos, ¿no? Para también ayudarles a calmarse y a regular su atención. Desde, por ejemplo, practicar técnicas muy similares de atención al respirar, pero ellos pueden, por ejemplo, tener un peluchito o incluso un cojín en el abdomen. Entonces están acostados y pueden como, ¿cómo se llama?, arrullar a su peluche o a su muñequito. Y entonces así los estás ayudando a traer la atención al cuerpo, a justamente autorregularse, ¿no? Entonces, estos son ejercicios muy sencillos, por ejemplo, que les pueden ayudar también con lecturas y cuentos. Entonces, hay diferentes estrategias que veremos en estos talleres para que de manera lúdica podamos ayudarles a calmar su mente y a empezar a cultivar esa atención. Y bueno, Emiliana, el tiempo ya se acabó, pero no sé si te gustaría contestar una última pregunta. Claro que sí. Claro que bueno, sí. Tenemos dos personitas que nos hacen este tipo de preguntas y es, ¿cuál es el vínculo entre la inteligencia emocional y la inteligencia espiritual? ¿Y qué otras estrategias sugieres para regular las emociones? La inteligencia emocional de alguna manera es pragmática en el sentido que consiste en cultivar habilidades que nos permiten conocer y regular las emociones, que nos permiten entender las relaciones y conectar con con las emociones de los demás y a partir de ahí cultivar vínculos sanos con otros, ¿no? Cuando hablamos de un aspecto espiritual, creo que también ya ponemos un marco de valores que es muy importante, ¿no? El para qué estoy regulándome, para qué estoy cultivando estas relaciones. Y cuando hablamos de espiritualidad también estamos agregando una dimensión de trascendencia, ¿no? Entonces, que eso también es muy particular y se puede expresar de muchas maneras según las creencias de cada persona, ¿no? Entonces, creo que una relación importante y una diferencia importante es que la inteligencia emocional
Es algo que va más allá de cualquier creencia que puedas tener y nos ayuda al aprendizaje, al desempeño, a la salud, pero también es un puente, son habilidades muy importantes, por ejemplo, para el actuar ético y también para el desarrollo espiritual. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, pensamos en un niño responsable, ¿no? O en un niño que puede ser respetuoso, aun cuando está en un conflicto, pues tiene que poder regular su enojo y necesita también tener empatía, que eso está más relacionado con la inteligencia emocional, ¿verdad? Pero realmente tener esta identidad de por qué quiero ser respetuoso, por qué quiero ser responsable, etcétera, ya tiene que ver más con una dimensión ética. Y luego, si todavía pensamos en quiero ayudar a todos los seres, que ya es como una dimensión espiritual, entonces pues también estamos tener la inteligencia emocional bien puesta, ¿no? Entonces yo pensaría que es un pasito antes de la inteligencia espiritual. Perfecto, Emiliana. Pues no queda más que agradecerte muchísimo por esta excelente participación y bueno, comentarles que para los talleres que estará ofreciendo Emiliana y en general Atentamente, pueden ir directamente al sitio oficial de Atentamente, que es www.atentamente.com.mx. Sí. Que también lo estarán teniendo ahorita en el chat. Los recursos que los hemos compartido durante la conferencia también se los publicaremos en nuestros sitios web y sitios oficiales, ya sea Facebook, Twitter o Instagram, para que los puedan revisar. Y les pedimos que se mantengan muy al pendiente de las redes de clase para próximos webinars en este ciclo de clase en casa, a la espera de clase 2020, educación inicial, base para un futuro promisorio. Muchísimas gracias, Emiliana. Muchísimas gracias también a toda la red de Club EP que estuvieron presentes aquí también. Y bueno, no queda más que darles muchas gracias. No sé si quieras decir algo más, Emiliana. Agradecerse a ti, Monse, agradecerles a todos los participantes, también a clase, a Club EP y también a los patrocinadores que hacen posible que podamos ofrecerles estos materiales, entre los cuales está Fundación FEMSA y Promotora Social y Gentera para el curso introductorio que daremos el 18 de julio. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Emiliana. Y bueno, muchísimos mensajes aquí agradeciéndote por esta ponencia. Muchas gracias a todos y nos vemos en el siguiente webinar. Hasta luego.